exaltamos, porque tú eres quien tiene cuidado de nuestra vida. Con todo gozo y alegría, Señor, vamos a recibir la palabra que tienes para nosotros en este momento y te damos el honor y la gloria por habernos permitido, Señor, haberte adorado. Ahora, Señor, con gozo, ahora con firmeza, ahora con convicción, Señor, te buscamos, esperando la palabra que salga de tu boca, con la cual alimentarás nuestro espíritu. Señor, gracias por lo que tú tienes para nosotros y bendecimos tu nombre. De esta forma, oh Dios mío, el alma, el prójimo también será bendecido, porque yo, Señor, estaré al haber recibido tu palabra compartiendo este ánimo, esta voluntad tuya, Dios, con la cual deseas ser glorificado en toda relación humana. En Cristo Jesús, yo te bendigo, mi Dios. Amén. ¿Puede sentarse? Hermano Iván, pedí algo, por favor. Sí, hermanos, de alabanza, al igual, busquen unas sillas, acomódense también por acá, gracias. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos desean que al terminar esta predicación estén más contentos? Bueno, espero que entonces no vaya a producirse el efecto contrario al oír la palabra que hoy tenemos para ustedes. Bien, al decir tenemos, no significa que salga de mí, sino que Dios nos ha puesto esta palabra para la iglesia y primeramente si la tenemos que comer, como lo he dicho, y después compartirla a todos ustedes. Así que quiero invitarles a que pongamos atención. Hoy la palabra de Dios es osadía, osadía. Bien, voy a ir con ustedes, por favor, a dos citas bíblicas. Por favor, acompáñenme a Jueces, capítulo 8, versículo 21. Jueces, capítulo 8, el versículo 21. Gloria a Dios. Esta cita bíblica, por favor, la buscan los hombres y las mujeres, por favor, buscan Hechos 5:13. Hechos 5:13. Bien. Por favor, voy a pedir ese espíritu varonil para que nuestros hombres, nuestros hermanos, lean Jueces 8:21. Y hermanas, al igual, con su calidez, expresen Hechos 5:13. Aleluya. Bien. Varones, ¿ya lo tenemos? Bien, leamos, por favor, 8:21 de Jueces. Levántate tú y mátame, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Bien, por favor, no se vayan a olvidar de esta cita, voy a comentar el porqué de ella. Bien, ahora Hechos 5:13, por favor, hermanas. Bien, por favor, nuevamente, para que se oiga un informe de esa lectura. De los demás. Amén. Sinónimos de la palabra osadía son valentía, coraje, atrevimiento, valor, vigor, gallardía. Hay otros sinónimos más, solo quise mencionar algunos. Pero también antónimos de la palabra osadía es cobardía o pusilánime. Bien, al haber leído estas dos citas con ustedes para tomarlo de base para esta mañana,
Ustedes se dan cuenta que se habla en la primera de unos hombres los cuales le demandan a otro el hecho de que si realmente él era osado, si era valiente, si realmente estaba en atrevimiento, que no mandara a otro, que fuera él mismo el que hiciera las cosas que estaba pidiendo. De donde ustedes ven que en ese acto de decir realmente, si tú tienes valor, vamos Gedeón, tú mismo mátanos, porque se está hablando de Gedeón. Y a él se le estaba pidiendo que él mismo se levantara para matarlo y que no fuera cobarde en decir que no te tiemble la mano, si realmente nos vas a matar, hazlo tú, no otro. Para eso se necesita valor, y en este tiempo cuántas películas no miramos acerca de este tipo de cosas, en donde se busca gente que tenga arrojo, tenga valor, tenga osadía para hacer propiamente guerra o incursionar en ejércitos o en campo enemigo. De tal manera que el libro de Jueces nos habla de guerras, el libro de Josué nos habla de guerras, y otras citas bíblicas más nos hablan de muchas guerras que el pueblo tuvo. Y nosotros encontramos en medio de todo el Antiguo Testamento nombres de muchos hombres que fueron nombrados valientes, osados, incluso atrevidos, intrépidos, porque son parte de los términos que hablan de lo que es ser osado. Así también en el Antiguo Testamento se nos habla de muchos hombres y mujeres que fueron cobardes, que no tomaron decisión, que se les puso a que efectuara algo y ellos prefirieron hacerse atrás. De tal manera que la Biblia nos habla de este término osadía con los sinónimos que nosotros a nuestros días más ocupamos. Sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también se habló de osadía. Varias veces se menciona que los que querían ahí a nuestro Señor Jesucristo decirle, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te pones? Y le demandaban cuentas. Ciertamente se expresa que osaban hablarle, osaban preguntar cosas las cuales sabían perfectamente que la respuesta de Jesús no era conforme a lo que ellos pensarían. Y por cuanto Jesús en todo momento no estuvo de acuerdo con seguir las tradiciones de los ancianos, de tal manera que por ello interrumpían el mensaje que Jesús tenía y osadamente le decían, ¿por qué haces esto? ¿Por qué pides esto? ¿Por qué hacen esto tus discípulos? Y había en ese sentido también el término osadía para estar queriendo una respuesta de Jesús. Bien, para ello entonces quiero comentar adecuadamente esto. La palabra osadía tiene entonces dos connotaciones, en donde por un lado se menciona que pueda ser positiva cuando está asociada con la intrepidez, con la audacia, con la condición de decir, voy a hacer algo que va a traer beneficio, que voy a sacar adecuadamente, que va a estar en bien de otros muchos. Pero también está la osadía, que es determinado, expresada como negativa, cuando de alguien, sin tomar adecuadamente el consejo, el pensamiento, hace algo por imprudencia, o es imprudente, o no es el momento, la forma de cómo debe estar actuando, y solamente hace las cosas de una manera que no se le juzga adecuado a él, y propiamente trae vergüenza para sí mismo. Bien, por ello quiero decirles, cuando leímos en este libro de Hechos, el capítulo 5, se menciona que ciertamente la cantidad de creyentes estaba aumentando, ¿sí? Es lo que se menciona ahí. Pero también se menciona que había una cantidad de personas las cuales no se atrevían a juntarse con ellos. Aquí es donde se encuentra en la palabra atrevimiento como un acto de decir, yo no lo hago. Y significa que no eran osados. ¿Qué significa esto? Voy a traerlo entonces a términos de nuestra
nuestra actualidad. Si hablamos a quienes les hablamos del Evangelio y les decimos, vente, te invito a la iglesia, te invito a que busques a Dios, te invito a que aceptes a Jesucristo, ciertamente les estamos poniendo delante de ellos una decisión y les mandamos o les solicitamos que renuncien a sus temores. Yo creo que muchos de nosotros recordamos aquel momento en el cual al Señor le dijimos, está bien, Señor, aquí estoy contigo. Renunciamos entonces al ¿qué dirán? Renunciamos a decir, me mantengo todavía buscando un ídolo. Renuncio a poner mi confianza entonces en una imagen, en una estampa. Y osadamente aún rompimos la tradición de nuestros padres, rompimos la tradición de nuestros ancianos, rompimos la tradición de nuestros antepasados, de nuestras costumbres, y dijimos osadamente, acepto a Jesucristo. Aleluya. Esa parte es la que nosotros tenemos que reconocer que en este caso, libro de los Hechos, se menciona de aquella gente que ciertamente, habiendo escuchado la palabra de Jesucristo por medio de apóstoles, dice el pasaje que ciertamente ellos miraban señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, todos los que estaban creyendo en Jesucristo, pero sin embargo otros muchos que estaban también viendo esas señales, lo que hicieron fue decir, yo no me atrevo, yo no me acerco, no tengo el valor, no tengo el arrojo, no tengo el coraje. Hay intereses de por medio que me impiden estar con ustedes. Ahora les diré, ¿conocen a gente que no es osada? ¿Conocen a quienes no se han atrevido a aceptar a Cristo? ¿Conocen a quienes no han querido entonces declararse verdaderos seguidores de Jesucristo? Y entendemos entonces una situación tan importante en la cual debemos saber que nuestro Dios con esto está hablando a la congregación para decir, ok, ya creíste en mí, sigue, mantente. Y por eso la Escritura nos dice, sé fiel, ¿hasta dónde? ¿Qué se requiere para ser fiel hasta la muerte? El valor. Porque muchos no están teniendo la decisión como para decir, voy a perseverar hasta el fin. Muchos encuentran una serie de obstáculos en su camino, una serie de situaciones de peligro que llegan a decir, Señor, hasta aquí contigo. Esas condiciones de peligro, en nosotros, en nuestra actualidad, las miramos como estorbos, las miramos como tropiezos, las miramos entonces como condiciones que decimos, esa yo ya no la cumplo, yo ya no me atrevo, ya no hago más allá, ya no quito esto de mí. Y quiero por lo mismo comentarles a Josué, el pueblo de Israel, los que sacó Moisés en medio de Egipto, llegó a una condición en la cual ciertamente Josué se vio en las circunstancias de decir, ¿realmente voy a poder o no sacar a este pueblo adelante? ¿Me van a seguir? ¿Vamos a ir todos hacia la tierra prometida? ¿Vamos a conquistar lo que se nos ha ofrecido o no? En el libro de Josué, el capítulo 1, los versículos 16 y 17, si alguno quiere buscarlo bien, si no, ponga atención para que no se distraiga. Se menciona lo siguiente. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Estas palabras que le dijeron a Josué, definitivamente puedo decirlo, debió haber temblado Josué. ¿Cómo es que me va a seguir
todo un pueblo en mi forma de ser y de pensar hacia donde yo los lleve, si yo no estuviera también a la vez dirigido por Dios. Y puedo decirles que por eso estas palabras vinieron a él de parte del pueblo, pero antes Dios ya le había dicho a él las palabras que muchos de nosotros bien conocemos, de acuerdo a este primer capítulo de Josué, desde el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La osadía o la valentía. El atrevimiento no era a Josué solicitado nada más para pelear, para guerrear. Se le estaba diciendo, sé osado, sé valiente, que en medio de las situaciones más adversas, tú te atrevas a obedecerme. Esto fue lo que se le dijo a Josué. Yo quiero decirles, muchos de nosotros hemos llegado a decirle a Dios, Señor, yo soy tu Josué en este tiempo. Muchos predicadores le han llegado a decir esto. Otros tantos congregantes también le hemos llegado a decir a Dios, Señor, yo quiero ser como Josué. Pero el Señor nos dice, atrévete entonces a cumplir mis mandamientos. En muchas ocasiones, más bien estábamos pensando solamente al conflicto al cual me voy a enfrentar. Sin embargo, Dios lo que le estaba diciendo a Josué es no pensando en el conflicto que tenía delante, sino más bien en el mandamiento que debería saber cumplir bajo las circunstancias que a él se le presentaran. Para cada uno de nosotros como creyentes se nos pide ser osados en este tiempo. Osados. Por cuanto no tenemos lucha, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne y sangre. ¿Qué significa esto? No tengo por qué pelearme con mi hermano, con el que yo miro. No tengo la lucha contra él, aunque él se levante, difame, diga, exprese, se muestre y declare. No tengo lucha contra él. Entonces, ¿contra quién es la guerra? Nosotros desgraciadamente decimos, mi guerra es contra él y él es mi enemigo porque él dice eso y esto de mí. Mi osadía tendría que ser entonces el no pelear contra de él. Mi osadía es mantenerme obedeciendo el mandamiento de Dios en seguirlo amando, seguir orando por él y seguir cumpliendo lo que Dios a mí me pide, aunque él me diga lo que me esté diciendo. Mire, hermano, para con Josué puedo decirles que cuando el pueblo le estaba diciendo, te vamos a seguir, te vamos a obedecer, vamos a ir hasta donde tú nos quieras llevar, vamos a ponernos en las condiciones las que tú nos solicites, siempre y cuando Dios esté contigo. Puedo preguntarles, ¿Josué fue valiente? Pregunto, ¿Josué fue valiente? ¿Cuál es la cita bíblica con la cual ustedes me pudieran confirmar que él fue valiente? No, hermano. Bueno, ese es uno de los principios de su ¿sí? Lo fuerte, hermano. Bien. Cuando Josué termina su labor en medio del pueblo, él dice, ¿saben qué? Yo ya acabé el trabajo para el cual fui demandado a estar guiándolos. Ya los llevé a conquistar la tierra prometida. Y les expresa en el capítulo 24 de este libro de Josué un discurso.
Y el versículo 14 empieza a decirles: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Significa que en el inicio de esa labor de ir y pelear para poder conquistar la tierra que Dios les había ofrecido, y ahora al término de esa función permanece en Josué el valor para decir: ahora les demuestro, ahora les confirmo que no nada más entonces me pidieron en hace muchos años que yo fuera valiente, sino que les dice: ahora que he terminado mi labor en medio de ustedes, les declaro nuevamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero sin embargo les puedo preguntar, el pueblo que contestó, en aquel principio también le dijeron: a donde quiera que nos lleves, iremos. Tú ponnos hacia qué trabajo hagamos y vamos a cumplir. Sin embargo, no le dijeron: tu Dios va a ser nuestro Dios. Porque aquí Josué les está diciendo: ustedes no entendieron esa parte. Y sin embargo, al término, puedo decirles entonces, continuando la lectura de Josué 24, el versículo 16 nos dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Aleluya. Hermano, significa que aprendieron la lección. Fueron valientes juntamente con Josué para poner en práctica el mandamiento. Les pregunto, ¿contra cuántos reyes se enfrentaron el pueblo de Israel? Se mencionan más de 30. 32 aproximadamente, algo así. Quiero decirles cuántas guerras en nosotros como creyentes sentimos que realmente nos hemos enfrentado. Guerras, realmente oposiciones. Y aquí está la base entonces de nuestra osadía, hermanos. Entender que Dios esté con nosotros. No puedo yo ser osado, pensar en ser osado, si Dios no está conmigo. Cuando alguno de nosotros empieza a sentirse inseguro de que Dios esté con nosotros, empezamos realmente a tener miedo de cualquier situación. Y empezamos a querer luchar con nuestras propias fuerzas. Queremos empezar a tener economía y recursos por nuestras propias fuerzas. Empezamos a sentirnos ahí temerosos ante las situaciones que acontecen y buscamos solamente huir del medio de peligros. Porque quiero decirlo, toda situación de peligro se nos demanda entonces osadía o valor. Toda situación de peligro se nos solicita entonces que nosotros estemos en plena convicción de quién creemos. ¿Cuántas veces dentro del hogar la mujer ha llorado después de una pelea con el marido y sienten que el marido se va, no va a regresar? Normalmente se quedan tan desalentadas que dicen, llorando, desconsoladas, porque, ¿qué será del matrimonio? Se fue. Y tenemos que entender que hubo ahí. Hubo una pelea, hubo una guerra, pero contra la carne. No se peleó contra quien fue realmente el rival, que era Satanás, quien provocó o incitó a la diferencia o a la división en el. Esto es una guerra en la cual Dios nos está diciendo, en el matrimonio quien debe dirigirlo es Él. Y cuando no se pone alguno de los dos del lado de Dios, ciertamente el otro está siendo un instrumento de su carne o del enemigo.
y no se sabe pelear adecuadamente contra ese adversario. No se tiene el valor y se cree que solamente tiene uno que pelear con nuestras propias fuerzas. He aquí, hermano, el punto de riesgo entonces en medio de un peligro. El punto de riesgo está en las decisiones que cada uno toma. Por eso se conoce o se debe poner en entendimiento que todo comienza con una decisión. Hemos de decidirnos a estar de parte de Dios y pelear de parte de Dios y ser osados, atreverse realmente a enfrentarse al enemigo, o dejar entonces que las cosas acontezcan y uno simplemente aconcharse y dejar que todo esté en contra nuestra. Puedo yo decirles, en las Escrituras se nos muestran entonces muchos hombres osados. Uno más entre tanta multitud es el rey David. Y otro osado o valiente fue mismo Jonatán, el hijo de Saúl. Cuando se nos habla en este sentido de Jonatán, que él, viéndose en el estrecho y que el ejército enemigo estaba ahí muy cercano, Jonatán dijo: yo necesito hacer algo por Dios. Y viendo que el ejército estaba arriba en montaña, él dijo: ¿cómo probaré que Dios está con nosotros y nos va a dar victoria? Y le dijo a su acompañante de armas: acompáñame, vamos a incursionar. Si nos presentamos ante ellos y nos dicen sube, dice, eso significará que Dios está con nosotros y nos va a dar victorias. Y si no lo hacen así, entonces sabremos que realmente Dios está en contra nuestra. Y dése cuenta, conforme lo que se narra en ese pasaje, que realmente esto acontece, y cuando se presenta Jonatán y aquel paje de armas, aquellos filisteos los despreciaron y le dijeron: un filisteo que se anda miedoso y se anda escondiendo. Y le dijeron: sube acá. Y Jonatán entendió eso y dijo: esta es victoria de Dios. En mi osadía voy, porque sé que Dios está conmigo. Y obtuvo muertes de sus enemigos. Hermanos, como ese, hay muchos otros ejemplos acerca de esta osadía, de este valor. Pero quiero yo decirles, para nuestros tiempos, puedo compartirles o comentarles, hay cada situación de peligro que ni siquiera a veces nosotros las consideramos como tales. El tener enfrente de nosotros un obstáculo para obedecer a Dios, a veces que no lo miramos, hermano, como si fuera algo en el cual es un peligro. El mantener entonces una actitud de ira, el mantener una actitud entonces perdonen que lo diga, de miedo, eso nos hace no ser osados y nos hace pensar entonces que uno debe solamente estar huyendo de lo que es la situación de peligro. Pero quiero decirles, fuimos llamados como creyentes a estar enfrentando al enemigo. ¿Sí lo recuerdan? Porque la Escritura nos dice: manténganse firmes, de tal manera que hagan huir al enemigo. ¿Cómo podemos hacer huir a ese enemigo? Porque primeramente buscamos el rostro de Dios, porque sentimos el respaldo de Dios, porque buscamos que Dios fuera con nosotros, y al Señor le dijimos: Señor, dame triunfo y dame victoria. No le dijo esta palabra de victoria, o no expresó esta palabra de triunfo el apóstol Pablo a los corintios cuando él estuviera pensando en que se sentía todo derrotado, triste, abatido. No, él pensó en las victorias cuando dijo: ciertamente el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo cantamos, lo decimos continuamente, pero también hemos de recordar que el apóstol Pablo continuamente les dijo al pueblo: ¿cómo me he visto yo predicando el evangelio? ¿Cómo saben
que me he conducido al estar predicando el Evangelio. Y el apóstol Pablo les expresa palabras en las cuales les dice: yo me he visto una y otra vez en situaciones que realmente muchos diríamos, ¿cómo es que te atreviste a dejar que tu cuerpo pasara con todo esto? Según a los Corintios, el capítulo 11 nos dice de esto. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de las gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Les quiero preguntar, ¿el apóstol Pablo fue osado? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, yo quisiera ser como tu siervo Pablo? Pero si ante un pequeño obstáculo, ante un pequeño peligro, tú te has querido echar atrás y has expresado, como lo hizo desgraciadamente el apóstol Pedro, al estar en el patio del sumo sacerdote: ¿tú conoces ese hombre?, le dijeron. Y él dijo: no, yo no. Y otra persona dijo: tu modo de hablar te identifica que eres Galileo. Y aquel dijo: no, yo no lo soy. Y no mostró Pedro osadía, ¿verdad? No. Démonos cuenta. ¿Y Dios entonces qué pide de nosotros como creyentes? Voy a compartir lo que dice el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque hace esa pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién no enferma? Y ante una enfermedad, ¿qué hacemos? ¿Seguimos confiando en Dios? Le decimos: Señor, yo estoy contigo. ¿O corremos? O le llegamos así como le pasó a Josué también: Señor, si tú estuvieras conmigo, ¿por qué me enfermo? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasa este problema? Señor, si estás conmigo, ¿por qué yo no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por eso decimos que el Señor no espera que le hagamos cuestionamientos de un por qué. Nos está diciendo, en medio de todo esto: te he puesto esta situación para que venzas. Te he puesto una dificultad en medio de tu familia para que la venzas, no para que sigas peleando, no para que te hagas igual que ellos de peleonero, no para que estés odiando como sientes que te odian. Bueno, ya conocen los problemas que cada uno vive. Dios nos habla acerca de esta situación de osadía para decir: toma la actitud correcta. Ponte primeramente a platicarme, a preguntarme para qué vino esta situación a ti. Puedo entonces compartirles o comentarles a quienes ustedes conocen como osados y cuáles son los actos más osados que cada uno de los personajes escriturales han hecho. Y nuevamente, si voy a Josué, ¿cuál sería el acto más osado que él llegó a hacer? Haberle dicho al sol y a la luna: sol, detente por allá. Luna, detente por acá. No, ahorita no. Yo quiero victorias. Voy a vencer completamente a este enemigo. Quizá fue lo mayor que él hizo. ¡Qué atrevimiento! Porque es lo que tenemos que expresar. ¡Qué atrevimiento! Yo mandarle al sol.
Yo mandarle a la luna, te puedo preguntar, hermano, ¿te atreverías tú a dar una orden así a algo que tú sabes que no tienes la fuerza para hacerlo? Esa es la parte del arrojo, esa es la parte de la osadía que tenemos que comprender entonces de todo ejemplo escritural. Cuando se habla en el capítulo 2 de Samuel 23, de los valientes de David, quiero comentarles la siguiente situación. Se empieza a decir por qué cada uno de ellos es reconocido como valiente. Y me llama la atención el ver que, por ejemplo, uno de ellos, Eleazar, hijo de Dodo, dice el versículo número 9. Uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo por recoger el botín. ¿Cuántos hombres este hombre llegó a matar? 800. Bueno, este es el ejemplo. Otro más de él se menciona. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, desde donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Estos fueron los valientes que menciona ahí. Bueno, ya les invito a que lean todo el pasaje. Realmente, para poder tener una victoria de esta naturaleza y ser llamado valiente, se requiere tener también una confianza. La osadía viene a causa de tener una confianza, pero no en nosotros. No en nosotros. Y en la Escritura se confirma diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre. Mas la confianza que Dios nos llama a tener nosotros no está en nosotros. La confianza es tenerla en Él. Sabiendo que Dios está con nosotros, Dios nos dice: vosotros haréis proezas. Vosotros haréis prodigios. Jesucristo dijo: mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces puedo decirles, es osadía cuando Dios nos ha llamado y en medio de una paz y una tranquilidad que pudieras estar viviendo, también de momento se presenta una situación de peligro y tú definitivamente le clamas a Dios: Señor, creo en ti, así que en tu nombre echamos fuera esta obra maligna. Pero se requiere ese arrojo, se requiere ese valor y esa confianza de saber que Dios está con nosotros. Miren, quiero por lo tal invitarles, hablando acerca de osadía, el hecho de que ustedes lean todo el complemento de la situación de Gedeón. El capítulo 6 del libro de los Jueces habla de toda su historia, a partir del versículo 8. Y quiero mostrarles, es la base de muchos de nosotros que no hemos tenido adecuadamente la confianza en Dios y hemos dudado si Dios está con nosotros o no. Pero quiero comentarles lo primero a lo cual se enfrenta Gedeón, es a su propia inseguridad de una relación con Dios. Dios se le presenta y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dice: no, yo no lo soy. Y si realmente Dios estuviera con nosotros, dice: ¿por qué hay esto, aquello y lo demás? Pero Dios le va mostrando que es necesario que él mismo venza su incredulidad. Cuando Gedeón le demanda a Dios: Señor, dame señal de que voy a vencer, y le pone 3 veces la condición acerca de un hilo, el cual se mojara o no se mojara estando a la intemperie. Puedo decirles, son indecisiones, pero cuando él confirma para sí el hecho de que Dios estaba con él, dense cuenta cómo él sale, guerrea, pelea y rescata al pueblo de Israel y mantiene 40 años un gobierno en este lugar en el cual les da paz.
Mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que para eso, entonces, cada uno, hoy somos llamados a tener una confianza, a saber que Dios está con nosotros, porque también tenemos luchas, porque también tenemos adversidades. No hemos vencido vicios porque nosotros mismos no hemos confiado en Dios. No nos hemos apartado de la ira, del enojo y seguimos con los ojos morados, seguimos teniendo rasguños en la cara, seguimos entonces viéndonos con discordias porque no hemos confiado plenamente en Dios y Dios no se ha identificado en este cuerpo. Tenemos que comprender que Dios nos demanda una osadía a predicar su palabra también y expresarla con firmeza y convicción porque Dios está con nosotros. No es únicamente entonces osadía para decir me enfrento cuerpo a cuerpo con un hombre. No, mis hermanos. Así como se le dijo entonces a Josué, esfuérzate, sé valiente para cumplir con todo mandamiento que Dios tiene. Así también hoy a nosotros Dios nos está demandando esto. Solicita nuestra osadía. Solicita no tener temor a ser juzgados. No tener temor a ser desaprobados. Porque puedo decirlo, muchas veces no hacemos las cosas porque decimos, ¿qué van a decir de mí? Podría yo preguntar, ¿habrá en esta iglesia hombres o mujeres casadas? Si los hay, pongámonos sobre nuestros pies, quien lo sea. No les voy a llevar a decir o hacer algo que no es propio, pero sí quiero llevarles a tener la certeza y la seguridad de que Dios nos ha prometido estar con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. En este tiempo tenemos que tener la palabra profética más segura de nuestros labios para poder hablar de ella y con ella. Porque las almas requieren seguir siendo salvas, pero también requerimos nosotros seguir siendo salvos. Requerimos mantenernos firmes en la confianza, en la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado. Y si no peleamos adecuadamente con las armas y estrategias que Dios nos da, seguramente vamos a tener temor hasta de una cucaracha. Tengamos entonces el entendimiento de la gracia de Dios que está puesta para nosotros. Comprendamos entonces el valor que Dios tiene el habernos otorgado de su gracia y saber que nos está ofreciendo de su gracia para mantenernos entonces firmes, constantes, clamando y buscando el rostro del Señor, pero a la vez caminando con firmeza y venciendo cualquier obstáculo, poniendo en práctica entonces todo mandamiento que Dios ha estado demandando de nuestra vida. Mis amados, busquemos el rostro del Señor. Ante cualquiera de sus problemas, no inmediatamente se airen, se violenten o tengan miedo o sientan inseguridad. Primeramente busquemos que Dios esté con nosotros. ¿Ven? Vamos a orar, vamos a orar. Si alguno tenga que pedirle a Dios perdón por haber desconfiado de su gracia, hágalo, es el momento. Pero es la necesidad que hay entonces de mantenerse en la osadía y en el valor que Dios nos da, el que nos debe de llevar a decirle, Señor, quiero estar contigo. Amén. Y amado Dios, glorifico tu nombre, te bendigo y te alabo en esta mañana. Gracias